Después de 3 semanas de vacaciones, la nueva cortina de acero se presenta en un juego internacional en Dublín, Irlanda, para demostrarle a los Minnesota Vikings y a todos los equipos de la NFL lo que la mejor defensiva de toda la NFL es capaz de hacer. Un partido casi redondo, a excepción de un cuarto de verdad sumamente sufrido. Yo creo que si vieron el partido así como yo, estaban irritados, molestos, porque de verdad fue una frustración el ver cómo un partido que estaba casi en la bolsa casi se nos escapa de las manos. Sin embargo, un partido bastante bueno, bastante emocionante y mucho que analizar. Así que gracias por acompañarme en un episodio más de Pasión de Acero. De verdad que gracias por estar conmigo semana a semana. Por favor, apóyame con tu like, tu share, tu subscribe. Si aún no estás suscrito aquí en YouTube, por favor apóyame con la campanita. Si estás escuchándome en Spotify, apóyame con las 5 estrellitas, que de verdad es de bastante ayuda. Y un comentario que de verdad siempre se agradece y siempre estoy activo contestándoles. Entonces, vámonos. Hay tantas cosas que quiero comentar de este partido que no sé ni por dónde empezar. Por los MVPs, por la defensiva, por la ofensiva en general. Incluso por algunas decisiones bastante cuestionables de todos los head coaches, empezando por Mike Tomlin. Pero en esta ocasión quiero empezar con el MVP del partido. A mi parecer había incluso 3 o 4 MVPs que de verdad lo habían hecho impresionante en este partido, pero creo que hay uno que es indiscutido, que es el caso de Kenneth Gainwell, que a ver, yo no sé cómo le hicieron ustedes para levantarse para este partido en domingo 7:30 de la mañana, al menos en el centro de la Ciudad de México, pero cuando veo en la primera snap que no está alineado Jaylen Warren, casi me da algo, estaba sumamente preocupado. Pero creo que justamente esa mentalidad, esa cultura ganadora que tiene nuestro equipo es lo que hace que Kenneth Gainwell de verdad levante la mano y dé un partidazo. El famosísimo Next Man Up de Mike Tomlin y de toda esta franquicia. Kenneth Gainwell corrió para 100 yardas, 2 touchdowns, un promedio de 5.3 yardas por acarreo. De verdad, ¿hace cuánto tiempo no veíamos un juego terrestre que fuera peligroso a este grado? 79 yardas después del primer contacto. Y al fin, acarreos largos. 3 acarreos de más de 10 yardas y 2 acarreos de más de 15 yardas. De verdad que el día de hoy Kenneth Gainwell fue una arrolladora con todo y que no contamos con una línea ofensiva decente. Dejémoslo en eso. Ya más adelante vamos a analizar también los números de algunos linieros. Y algo también a destacar de Gainwell fue su capacidad para generar primeros y dieces. 8 primeros y 10 los que consiguió Kenneth Gainwell por tierra. Sumamente importante su participación para que las series ofensivas continuaran vivas. Y la cerecita del pastel, su desempeño por aire. 6 recepciones en 6 targets para 35 yardas. Partidazo simplemente lo de Gainwell. A decir verdad, y aunque suene feo, no se extrañó a Jaylen Warren. Y de cierta forma, qué bueno, qué gusto el ver que el backup de Jaylen Warren puede hacer cosas tan buenas. Ahora, imaginémonos cuando tengamos a los dos en ese nivel. ¡Qué bruto! Y esperemos a que la línea ofensiva mejore un poquito. Podríamos de verdad establecer un juego terrestre que pueda abrirle otras variantes a la ofensiva. Ya que estamos hablando del juego terrestre, quiero hablar de Caleb Johnson, este novato, si mal no recuerdo, tomado en la tercera ronda del draft 2025, que hace 2 semanas cometió un error gravísimo en equipos especiales y que, a decir verdad, yo pensé que iba a estar borrado de todo el esquema ofensivo durante varias semanas. Sin embargo, después de la salida o de la baja de Jaylen Warren para este partido, le dan la oportunidad. Y me da mucho gusto el ver que empieza a agarrar un poquito de ritmo. En esta ocasión tuvo 6 acarreos para 21 yardas, siendo el más largo de ellos de 9 yardas. Yo sé que no son grandes números, pero consideremos que es un novato que intenta reponerse y que puede irse encaminando como esa estrella que esperemos ver en el grupo de running backs de los Pittsburgh Steelers. Otro de los posibles MVPs del partido, para mi gusto, es Aaron Rodgers, que a mi gusto logró ejecutar de verdad todo el esquema ofensivo de una manera perfecta. Recordemos que los Minnesota Vikings tienen un esquema defensivo a cargo de Brian Flores que se basa en meter mucha presión sobre el quarterback rival. Y a mi parecer en esta ocasión de verdad que Aaron Rodgers le hace fenomenal. 22 pases completos en 25 intentos para un 82% de pases completos. 200 yardas por aire, un touchdown, prácticamente un juego redondo. Claro que sí, tuvo sus detallitos, como algo, entre comillas, preocupante. ¿Por qué? Porque no logró conectar, es más, no logró lanzar
para un solo pase de más de 20 yardas. Prácticamente se basaron en puro pase corto. Y a ver, no es que esto esté mal, a final de cuentas funcionó, y ya hablaremos de esa escapada de DK Metcalf. Simplemente el esquema ofensivo se tornó de una forma en la cual los pases cortos se volvieron la columna vertebral de la ofensiva en esta ocasión. Aaron Rodgers sigue demostrando que cuando tiene tiempo, que cuando tiene una buena bolsa de protección, es capaz de ejecutar como ningún otro quarterback. En este tipo de ocasiones, 13 pases completos en 16 intentos para 181 yardas y un touchdown. En contra del blitz, creo que en esta ocasión lo hizo bastante bien. 11 pases completos en 15 intentos para un 73% y 91 yardas. Y algo que quiero remarcar de Aaron Rodgers es que creo que en esta ocasión se vio bastante bien en cuanto a su capacidad para ser elusivo dentro de la bolsa de protección. ¿Por qué? Porque únicamente lo capturaron en 2 ocasiones, siendo la primera de ellas la primera jugada del partido. Sin embargo, si consideramos que tuvo 9 presiones totales, el porcentaje de veces que lo capturaron cuando llegaron a presionarlo es bastante bajo. Y para un quarterback que sabemos que tiene poca movilidad como Aaron Rodgers, creo yo que tuvo esa capacidad para escalar la bolsa de protección de una muy buena forma. Y ya para cerrar con Aaron Rodgers y otra vez enfatizando en esos pases cortos que fueron de verdad quirúrgicos, en pases cortos conectó 12 veces con sus receptores, un tiempo promedio en deshacerse del balón abajito de los 2 segundos y 88 yardas. De verdad que el esquema ofensivo de Arthur Smith en esta ocasión se me hizo bastante correcto. ¿Por qué? Porque el pass rush de los Minnesota Vikings es bastante abrumador. Sé que también tenemos que dar gracias que no jugó Andre Van Ginkel, porque aún así Greenard te generó 4 presiones totales, pero en general creo que el desempeño de Aaron Rodgers fue bastante bueno. Ahora sí, combinado con un muy buen esquema ofensivo que logró adaptarse de muy buena forma al esquema defensivo del rival y al uso de tus armas ofensivas. Siguiente punto relevante a destacar: DK Metcalf, que creo yo en estos primeros 3 juegos, tal vez a excepción del primero, empezaba a generar algunas dudas. Incluso yo personalmente, si tú lo compartes, escríbelo, como que George Pickens empezaba a extrañarse de cierta forma. Pero el día de hoy, en contra de los Vikings, DK Metcalf levanta la mano y demuestra que su contratación fue de las mejores decisiones que se tomaron durante esta offseason, ya que capturó 5 pases en 5 targets, es decir, un 100% de efectividad, 126 yardas, una escapada de 80 yardas en la que de verdad ningún jugador de la defensiva de los Minnesota Vikings iba a ser capaz de alcanzarlo, y que terminó culminando con un touchdown impresionante. Además de que el uso de Metcalf como arma ofensiva generó 5 primeros y 10, es decir, todas sus recepciones contribuyeron para que las series ofensivas de los Pittsburgh Steelers continuaran vivas. Creo que cada vez se ve mejor la conexión entre quarterback y receptor y me emociona muchísimo la capacidad que tienen. Ya tal vez como dato adicional, DK Metcalf y ese trash talk, esa como tiradera que le hace a los defensivos, creo que es dinamita pura. Que bueno que no se ha salido de las manos, pero creo que en cualquier momento puede explotar. Por el otro lado, y a pesar de que Metcalf fue esa arma primaria en el esquema ofensivo, la verdad es que las demás armas ofensivas no sobresalieron tanto. Me dio mucho gusto el ver que Darnell Washington fue usado muchísimo más, 3 pases completos en 3 targets para 20 yardas, Jonnu Smith únicamente 2 pases completos para 5 yardas y Calvin Austin 2 recepciones para 13 yardas y desgraciadamente sale lesionado. Eso prácticamente fue lo más relevante. ¿Quiénes hacen falta? Una vez más, Pat Freiermuth, que no ha logrado conectar con Aaron Rodgers, y por el otro lado Roman Wilson, que sigue siendo una incógnita. No les lanzan, no aparecen y de cierta forma me preocupa el que sean usados, no digo poco, de forma nula. Y para terminar toca el turno de la línea ofensiva en contra de los Minnesota Vikings, que en esta ocasión 3 jugadores lo hicieron fenomenal, para bloqueo de pase y para bloqueo de carrera. Y como no es sorpresa para nadie, Zach Frazier, Mason McCormick e Isaac Seumalo, los 3 lo hicieron fenomenal. Por ahí a Seumalo se le fue una captura de quarterback, en fin, no se entendieron bien, pero en general los 3 hicieron un gran trabajo bloqueando, protegiendo al corredor para ganar yardas extras. Muy buen trabajo. Y por el otro lado tenemos el caso de nuestros tackles, que de verdad no están siendo capaces de sentirse cómodos. Deja ya tú de sentirse cómodos, no están siendo capaces de generar prácticamente nada. En situaciones de pase, terrible.
Troy Fautanu permitió 2 apresuramientos y Broderick Jones permitió 3 apresuramientos. Lo más destacado de Broderick Jones, no quiero decir únicamente en el partido y de forma triste, pero casi en su carrera, fue el poder haber recuperado ese fumble que le generan a Aaron Rodgers cuando sale en esa ocasión de scramble para no perder la posesión. Eso fue lo más relevante de Broderick Jones, que de verdad no bloquea a nadie. Se escuchó en un podcast en donde Big Ben Roethlisberger habla acerca de la línea ofensiva y habla que Broderick Jones está de forma muy vertical intentando proteger al quarterback. Y es por eso que le cuesta tanto trabajo proteger a Aaron Rodgers. Y un dato extra para que entendamos qué tan mal están funcionando nuestros tackles en situaciones de bloqueo de carrera. ¿Saben ustedes cuántos acarreos se generaron por fuera de los tackles en este partido? 0 acarreos, 0 yardas. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no se confía en ellos. Por el otro lado, sí se llegaron a ver acarreos por el exterior de la formación. Y de hecho fueron en este tipo de acarreos en donde se ganaron la mayor cantidad de yardas. Sin embargo, se lograron ganar esa cantidad de yardas porque existía un ala cerrada alineado después del tackle. Es decir, estaba o Jonnu Smith, o Pat Freiermuth, o Darnell Washington apoyando a la situación de bloqueo para que el tackle no fuera el único que tuviera que bloquear al defensivo. Bueno, incluso en algunas ocasiones se sumó un séptimo liniero ofensivo siendo Calvin Anderson. Y eso te ayudó a que la jugada por tierra funcionara. No es que eso esté mal. Lo único que me preocupa es que eso a la larga se pueda volver predecible, y de cierta forma es preocupante que tus 5 linieros titulares y puntualmente tus tackles no sean capaces de generar bloqueos de carrera, de ayudarle a tu corredor. Es momento de hablar de la defensiva, que en esta ocasión de verdad ahora sí se mandan un señor partidazo en contra de los Vikings. Aquí yo veo varios MVPs. Peyton Wilson, DeSean Elliott, que ustedes saben que yo soy el fanático número 1 de DeSean Elliott, y el poder ver que uno de tus mejores jugadores a la defensiva, el líder de la secundaria hoy por hoy, esté de vuelta con el equipo. Así que vamos a empezar con algunos jugadores que de verdad lo hicieron increíble, empezando con Patrick Queen, que generó 7 tacleadas y creo que en esta ocasión sí llegó de forma más puntual a las coberturas, al menos en ocasiones de detención de carrera. Creo que le sigue costando un poco de trabajo el cubrir el pase. Yo sé otra vez que no es su función principal, pero creo que en ese tipo de jugadas es cuando más lo llegan a quemar. Peyton Wilson, el líder de tacleadas del equipo. Esa es la versión de linebacker que la temporada pasada, en su temporada de novato, nos impresionó a todos. Liderando al equipo en tacleadas y haciendo una jugada a base de puro corazón, de puro pulmón. Esa escapada de Jordan Addison, que ya más adelante también hablaremos de eso, pero que es impresionante cómo 81 yardas recorrió, y Peyton Wilson, a base de puro corazón, regresa para hacer una tacleada importantísima. Y un dato extra, ¿saben la velocidad que alcanzó Peyton Wilson en esta jugada? 22.48 millas por hora, que en kilómetros por hora serían 36.17 kilómetros por hora. Esta es la velocidad más rápida registrada por un linebacker desde el 2016. Impresionante lo de Peyton Wilson y su capacidad para regresar a hacer una cobertura de ese tipo. Y para cerrar con broche de oro, la actuación de Cole Holcomb, que jugó muy poquito, a decir verdad nada más tuvo 10 snaps. Sin embargo, logró hacer una tacleada y una detención que para mí fueron puntuales y eran necesarias para detener a la ofensiva rival. Conclusión con los linebackers: esta es la versión que queremos ver. Esta es la versión de un Patrick Queen que nos vendieron cuando llegó al equipo. Esta es la versión del Peyton Wilson que de verdad la temporada pasada nos enamoró a todos los aficionados. Y esta es la versión de un Cole Holcomb que como jugador de rotación puede funcionar y que puede demostrar que después de haberse perdido año y medio por lesión, es capaz de ser parte de esta nueva cortina de acero. Ahora vamos con la secundaria, la cobertura de pase, que a decir verdad me deja un sabor agridulce, porque creo que tuvieron jugadas impresionantes a la defensiva, pero a decir verdad me molestaba muchísimo el ver cómo Justin Jefferson, que sí, a ver, es el mejor receptor de toda la NFL, pero aún así me molesta muchísimo que si sabes la capacidad que tiene este cuate de hacer jugadas grandes, de hacer jugadas impresionantes, no lo cubran más. O sea, te quemó
toda la primera mitad prácticamente. Ya hablaremos del tercer cuarto de los Vikings, en donde no logró atrapar un solo pase, pero fuera de ese cuarto te quemó todo el partido. Algunos números destacados de la secundaria son los siguientes. Empezando con James Pierre, que a ver, se mandó un partidazo, lo atacaron en 2 ocasiones y no permitió una sola recepción. Y por ahí se iba a mandar también una intercepción que yo grité como nunca. Pero bueno, a decir verdad, buena actuación de James Pierre, que a mí me dejaba sentimientos encontrados, porque al final de cuentas también le ganó su lugar a Benny Bishop. Jalen Ramsey, que me encanta, un partidazo, permitió 2 recepciones en 2 targets para 21 yardas. Y desgraciadamente se lo comieron en un touchdown, eso sí, ni hablar. Y qué lástima que esa jugada en el primer cuarto, que yo grité como nunca y que de verdad seguía, creo que incluso dormido, tal vez fue lo que me hizo despertar. Pero qué lástima que esa jugada que regresó hasta touchdown haya tenido que ser revertida. E incluso me asusté un poco cuando fingió esa lesión para hacer el greedy tan famoso. Pero bueno, en fin, partidazo de Jalen Ramsey, que al final salió lesionado, esperemos no sea de gravedad. Y por el otro lado, Darius Slay, que no creo que haya también tenido su mejor partido, permitió 7 recepciones en 9 targets para 133 yardas y un touchdown. De igual forma tuvo 5 tacleadas, algo bastante bueno, sin embargo sí se lo quemaron, creo que fue en esa escapada justamente de Jordan Addison, y es por eso que el número de yardas se ve tan aparatoso. Y para cerrar con broche de oro tienes el caso de DeSean Elliott, este safety que me vuelve loco, que al fin pudo regresar después de perderse prácticamente los 3 primeros partidos por lesión, y que únicamente permitió 2 recepciones en 5 targets para 35 yardas, tuvo 3 tacleadas, una captura de quarterback, un golpe al pasador y una intercepción. Impresionante, de verdad, desde la primer serie ofensiva, la cara distinta que le brindó al equipo una vez que DeSean Elliott regresó al terreno de juego. Simplemente excelente la participación de DeSean Elliott, y creo que es de las razones por las cuales la defensiva brilló de esta manera. En general creo que un partido mediano tirándole a bueno por parte de la secundaria de los Steelers. También mencionar que Joey Porter Jr. una vez más no juega por lesión. Así que esperemos que la próxima semana, que es semana de bye, le dé esa capacidad a Joey Porter Jr. de una semanita más para recuperarse y ya por fin regresar a esta defensiva. Y para terminar con la defensiva, simplemente el mejor pass rush de toda la NFL. Con todo y que Alex Highsmith sigue lesionado y que no está jugando. De igual forma, como el caso de Joey Porter Jr., excelente que venga la semana de bye. Ya hablaremos más adelante de eso, pero esperemos que para la semana número 6 pueda estar de regreso. Pero es que simplemente es impresionante lo que el pass rush de los Pittsburgh Steelers es capaz de generar, con todo y que su segunda arma a la defensiva está lesionada. Pero ahí es donde un cuate como Nick Herbig es capaz de levantar la mano y ser un reemplazo que de verdad luce tan bien como el titular. Nick Herbig en contra de los Minnesota Vikings generó 2 capturas de quarterback, un golpe al pasador, 3 tacleadas, 4 detenciones. Oye, ¿en serio? ¿Ese es tu backup? ¿Ese es el jugador que está sentado en la banca? Ya algún día hablaremos de ese tema, pero creo que puede en algún momento generar que los Steelers busquen usar a Alex Highsmith como moneda de cambio. Pero bueno, no es un tema para el día de hoy. Por el otro lado, nuestro amado TJ Watt, que en esta ocasión desgraciadamente no se lleva captura de quarterback, que hubiera sido la cerecita al pastel, pero generó 6 presiones totales. Y creo que lo más destacado de todo, una intercepción. Es impresionante cómo un linebacker tiene esa capacidad para olfatear por dónde va la jugada, cuándo sí atacar y cuándo de plano decir, ya no llego al quarterback, me quedo en la línea, levanto los brazos y me llevo una intercepción impresionante. Y lo mejor de toda esta secuencia es que al final concluyó con un touchdown de Kenneth Gainwell. Keanu Benton creo que ha sido el mejor partido en su carrera. De igual forma, 3 capturas de quarterback, estuvo sobre el quarterback rival. Yo sé que también se tardó mucho en llegar y esas capturas se dieron cuando ya prácticamente la bolsa de protección estaba colapsada, pero en fin, aplaudir lo de Keanu Benton. Y ya para terminar, el caso de Derrick Harmon, este novato de primera ronda, que generó 3 presiones totales y 2 datos importantísimos a destacar en este momento. El primero de ellos, y que no sé si fueron capaces de notarlo durante la transmisión del partido, pero la intercepción de DeSean Elliott es generada debido a un pase bateado
por parte de Derrick Harmon, en donde levanta la mano, desvía el balón y le cae en las manitas a Deshaun Elliott. Algo que seguramente le copió al capitán Cameron Hayward, que es el líder en pases bateados de toda la NFL, o al menos así era la temporada pasada, pero excelente lo del novato. Aunque por el otro lado también nos generó un trago algo amargo, ya que generó un foul personal. Yo sé que es un novato, yo sé que es cuestión de madurez, pero esos detallitos son los que eventualmente te pueden tornar un partido en tu contra. En general, un pass rush de verdad dominante de los Pittsburgh Steelers. 26 presiones totales, hazme el favor, impresionante. 7 capturas de quarterback, partidazo de la defensiva en general de verdad de los Pittsburgh Steelers. Antes de movernos a las conclusiones, quiero hablar de los equipos especiales, que en esta ocasión desgraciadamente le bloquean un gol de campo que era de rutina. Bueno, para Chris Boswell todo es de rutina. Pero en fin, le bloquean un gol de campo complicado, algo de coacheo ahí de Danny Smith que tal vez está fallando. Pero a pesar de eso, dos jugadores que también lo hicieron bastante bien en equipos especiales, Skowronek, de verdad muy bien su participación, haciendo una tacleada puntual, y por el otro lado Calvin Austin, que tuvo un muy buen regreso de patada. De verdad que los equipos especiales son de esas partes del equipo en donde luego no ponemos tanta atención y que son fundamentales. En esta ocasión creo que si no hubiera sido por ese gol de campo bloqueado, otra cosa hubiera sido, pero en general una buena participación. Mis conclusiones del partido de semana 4, partido en Irlanda en contra de los Minnesota Vikings, son las siguientes. Me preocupa que el equipo se complique las cosas de verdad ellos solos. No puede ser que te hayas ido al medio tiempo 14-6, que no le hayas permitido a los Vikings anotar más que 6 puntos durante 3 cuartos. Es más, en el tercer cuarto los Vikings únicamente generaron 46 yardas, y como ya lo mencionamos anteriormente, Justin Jefferson no tuvo una sola recepción en todo un cuarto. Pero no puede ser que en el cuarto permitas que te anoten 15 puntos y además te generen 192 yardas totales. Es impresionante que el juego se haya salido de las manos de esa manera. Y con esto vamos al siguiente punto, que es un análisis defensivo. Porque a pesar de que me encantó el desempeño de la defensiva prácticamente durante todo el partido, y que tuviste destellos impresionantes como esa de verdad cobertura de Peyton Wilson, que de verdad fue a base de puro corazón, que generaste 7 capturas de quarterback, 26 presiones totales, limitaste a una ofensiva que de verdad es bastante explosiva. Yo sé que no estuvo JJ McCarthy, que Carson Wentz creo que no lo hizo mal, sin embargo lo presionaste todo el partido y lo obligaste a equivocarse. Permitas que te generen 15 puntos en un último cuarto. Pero lo más preocupante de ello es como en esa escapada de Jordan Addison de 81 yardas se te vaya una cobertura de esa forma. A ver, tienes casi el partido en la bolsa. Lo único que no necesitas es que te conviertan jugadas grandes. Si los Vikings te hubieran generado las 182 yardas por aire, no me preocupa siempre y cuando no te hayan generado 15 puntos. ¿Por qué? Porque yo sé que en un esquema en el cual ya lo único que quieres es que el reloj siga su trayectoria, siga fluyendo, es natural que regales yardas, que regales el centro del campo. No hay problema de eso. Lo que sí es inaceptable es que mandes una cobertura en donde se pierdan todos los corners y dejes solo a su segundo mejor wide receiver para una ganancia de 80 yardas. Eso es de verdad lo que me molesta del lado defensivo. No puede ser que no se hayan hablado y que se hayan perdido en una cobertura casi regalada. Lo único que tenías que cubrir era el pase profundo y fue lo primero que se te fue. Y por el lado ofensivo, mi conclusión con respecto a este partido. En general, quiero aplaudir lo de Arthur Smith. Creo que hubo una variedad de jugadas a la ofensiva que me encantó. Vi algunas roladas con DK Metcalf, incluso como corredor. Creo que la estrategia de puros pases cortos funcionó. El entendimiento entre Aaron Rodgers y Metcalf cada vez es mejor. Sin embargo, hay algunos puntos que me causan duda. El primero de ellos es, ¿qué tanto valor tiene el generar un esquema ofensivo en donde este se base a base de puros pases cortos y que en general tu quarterback se deshace de forma rápida del balón, versus decir, es que funciona de esa forma, versus decir, es que lo hago de esa forma porque mi línea ofensiva de verdad no funciona y no es capaz de darle protección a mi quarterback? Encontrar ese balance creo que es primordial. Pero bueno, en esta ocasión funciona y es con lo que nos tenemos que quedar. Pero a mí me queda la duda de qué tanto puedes confiar en esta línea ofensiva. Por el otro lado, la eficiencia en zona roja. Si hay algo
que yo había destacado de los Steelers durante los 3 episodios pasados había sido su capacidad de ejecución en zona roja, en donde, por si no lo sabían, los Steelers llegaron a este partido de semana 4 siendo el equipo con mejor eficiencia en zona roja de toda la NFL, arriba del 80% de efectividad. Y en este partido se cae esa efectividad a 2 de 5. Pero en fin, es lo de menos. Algunas jugadas que también fueron o que pueden ser criticadas fue una ocasión en cuarta oportunidad en donde no conviertes, pero está bien, no pasa nada, así es el fútbol americano. ¿Valió la pena jugársela? Yo creo que sí. Minnesota arrancó casi en su yarda 1, pero por el otro lado no puede ser que hayas desencadenado una serie de malas decisiones. Y estoy hablando de esa serie ofensiva en donde, a ver, primero Kenneth Gainwell hace una corrida por fuera de los tackles bastante buena, en donde incluso Aaron Rodgers va a intentar bloquear. Al final de cuentas tienes, si no mal recuerdo, una tercera y una yarda. Y ahí va el primer error o mi primer crítica al respecto. Porque los Steelers deciden quemar un tiempo fuera. A mi parecer, un tiempo fuera mal usado. Pero está bien, entiendo que su intención era, en caso de no convertir, no me la voy a jugar en cuarta oportunidad, a pesar de que estoy como en la yarda 50. Bueno, está bien, ni hablar, así se dieron las cosas. Sin embargo, yo hubiera guardado ese tiempo fuera para, en caso de no convertir en tercera, pedir el tiempo fuera en cuarta y ver cómo ejecuto de una mejor forma. Es por eso que creo que no lograron o no decidieron jugársela en cuarta oportunidad. En fin, decisión cuestionable, pero a mi gusto, qué falta de valor. ¿Por qué? Porque le estás dando la oportunidad a los Minnesota Vikings de tener una serie ofensiva más. A pesar de que tu defensiva estaba siendo sumamente dominante y está bien confiar en ellos, tampoco puede ser posible que una yarda, en la yarda 50, no puedas conseguir. Pero en fin, y mi último enojo con respecto a esta última serie. Vas a despejar. ¿Por qué? ¿Quién tomó esa decisión de decirle a Corliss Waitman que despeje el balón y que no los intente encajonar? O sea, a ver, ya estás confiando en que tu defensiva va a hacer el trabajo, va a hacer la chamba. No puede ser posible que no intentes encajonarlos. Oye, un despeje desde tu yarda 50, estás con una altísima posibilidad de encajonar al rival. ¿Y qué decisión toman? No, touchback, para que no regresen. ¿Por qué? Si ustedes ven en la repetición, creo que Skowronek ya estaba casi en la zona de anotación antes de que el balón tocara el piso. Pero bueno, son de esos detalles que a final de cuentas me molestaron mucho, me frustraron mucho y también creo que es por ello que el partido a final de cuentas se complicó de más. Me da gusto que la defensiva haya sido capaz de levantar la mano, sacar el partido y haberse mandado un partidazo. Y en fin, un partido de verdad bastante frustrante, bastante sufrido, pero a final de cuentas lo importante es que nos llevamos la victoria en Irlanda, semana 4, era importantísimo tener esta victoria, seguir por este camino que de verdad me emociona y me ilusiona mucho el ver cómo ya varias áreas del equipo empiezan a carburar de una mejor forma, empezando con Aaron Rodgers, esta versión de la cortina de acero que de verdad creo que nos dio tintes de lo que esperábamos desde la offseason. Pero en fin, esto sería todo por el episodio de esta semana. Si te gustó, por favor regálame un like, un share, un subscribe, un comentario que de verdad me ayuda muchísimo. Coméntame qué te pareció, cómo lo viviste, me interesa mucho saber el qué tan frustrada estabas, así como yo. Pero bueno, muchas gracias por acompañarme en una edición más de Pasión de Acero. Nos vemos la próxima semana de bye. Sin embargo, vamos a hacer un análisis de cómo está el equipo a pesar de que no va a haber partido. Entonces, nos vemos aquí la próxima semana y gracias por acompañarme en una edición más de Pasión de Acero. Nos vemos en la próxima.